¿Todavía no tenés una idea clara de lo que hace un relacionista público? ¿Quieres emprender y necesitas ayuda con la comunicación? ¿Sos recién graduado y tenés que reforzar ideas? Esto es Aprende RRPP, un canal en el que descubrirás tips, herramientas y métodos para convertirte en un experto de la comunicación. Si no lo has hecho aún, te invitamos a que le pongas like a este video, te suscribas al canal y te prepares para recibir cada semana videos con trucos, técnicas y herramientas para hacerte escuchar y triunfar con tus ideas. Este es un mensaje de advertencia. No grites, no llores, pero este es el fin de una era. Todo tiene un final y este es el nuestro. Prepárate para ver el último video del año. Sí, no te pongas triste, pero este es nuestro último video. Pero antes de irnos, queríamos dejarte un repaso de todo lo que vimos. ¿Estás listo? ¡Empecemos! Cuando comenzamos el año, una de las primeras funciones que trabajamos fue Community Manager. Antes de avanzar, hagamos un repaso teórico para ver de qué se trata esta actividad. El Community Manager es el profesional responsable de construir, gestionar y administrar la comunidad online alrededor de una marca o una personalidad pública, creando y manteniendo relaciones estables y duraderas con sus clientes, sus fans y en general cualquier usuario interesado. Para ejemplificar, nos tiramos al ámbito político y usamos a uno de los filósofos más reconocidos de la historia. ¿Te acordás? Estamos hablando de Platón. Como siempre, primero contextualizaremos y luego recordaremos el ejemplo. Platón fue un filósofo griego seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles, que vivió del año 427 al 347 a.C. En el año 387 fundó la Academia de Atenas, institución a la que Aristóteles acudiría compartiendo unos 20 años de amistad y trabajo con su maestro. Una de las obras más importantes de este pensador fue La República, donde postula la conformación de un Estado ideal, y lo usaremos como base para ejemplificar una campaña política en redes sociales. Ahora sí, veamos el ejemplo. Lo primero que hicimos fue estructurar la campaña. Elegimos la red a utilizar, en este caso Instagram, luego determinamos los objetivos que fueron dar a conocer el partido político, las características del proyecto, beneficios de aplicarlo y convencer a los públicos de que es la mejor opción para las próximas elecciones. Después, creamos y diseñamos su identidad corporativa. Y finalmente, creamos y organizamos el contenido dividiéndolo en etapas. Como vemos, en los primeros posteos se presentó el partido, al candidato político y cuáles son los objetivos que persigue la campaña política. Luego, se expresaron pilares fundamentales, teniendo la posibilidad de demostrar que existen preocupaciones reales para resolver los problemas del ciudadano. ¿Te sirvió toda esta información para crear tu propia campaña? Déjanos tu comentario que nos encanta leernos. Ahora, recordemos algo un poco diferente. Otra de las funciones que vimos a principio de año y que realiza un profesional de las relaciones públicas es fomentar buenos vínculos con los medios de comunicación, para que cuando los necesitemos actúen en pos de los intereses del cliente. En este caso, para el ejemplo, utilizamos a Aristóteles. Este pensador vivió desde el año 384 al año 322 a.C., en la ciudad de Estagira, al norte de la antigua Grecia, y fue considerado, junto con Platón, el padre de la filosofía occidental. Para él, la política no era el estudio de los estados ideales en forma abstracta, sino más bien es un examen del modo en que los ideales, las leyes y las costumbres se interrelacionan en las polis griegas. Es por esto que critica fuertemente a Platón, considerando que sus obras son constituciones ideales, que no se basan en el estudio de una realidad, sino de una realidad a la que quiere llegar. La política es su gran obra, y en la misma encontrará sus postulados. Según Aristóteles, el humano es un animal político, porque éste posee la palabra y vive en una polis, pero porque además puede distinguir ante el bien y el mal. Los hombres que viven en estas polis forman estados con el fin de preservar la justicia y la felicidad de sus ciudadanos. Ahora, repasemos el ejemplo. Como Aristóteles criticaba muchísimo a Platón, supongamos que esta crítica se hizo pública. ¿Cómo se puede cuidar la imagen de este pensador? Obviamente utilizando publicity, es decir, difundiendo en los medios de comunicación información planificada en formato periodístico. Uno de los videos más esperados y aclamados fue el de los discursos orales. ¿Te pusiste a practicar los tuyos? Si esta es la primera vez que miras uno de nuestros videos, repasemos qué es un discurso oral. Un discurso oral es toda sucesión de palabras expresadas de forma oral, extensas o cortas, que permiten expresar lo que se piensa o siente. Debe ser ordenado, acomodado y proporcionado de acuerdo a lo que se quiere lograr. ¿Recordás cuáles eran los objetivos? Sí, entretener, informar y convencer.
Y los aspectos a tener en cuenta: volumen, entonación, ritmo y lenguaje corporal. Para ejemplificar esta herramienta, usamos a dos personajes reconocidos de la historia de la humanidad, intentando demostrar lo que debes hacer o tratar de evitar. Primero, contextualicemos a San Agustín. San Agustín fue uno de los personajes más relevantes en la religión católica, pero además marcó un antes y un después en el pensamiento político de la época. Este pensador expuso que la sociedad política requería de la existencia de una autoridad que en lo que él llamaba ciudad terrenal se imponía coactivamente. La función de esta autoridad, instituida por Dios, era asegurar la paz y realizar la justicia. Entonces, para San Agustín, el Estado se creaba a partir de la necesidad de sociabilización del hombre y que su función básica era para poner un orden. Este personaje también considera que el Estado se constituía como una gran familia debido a que todos descendemos del mismo lugar, Adán y Eva. A su vez, exhibió tres valoraciones acerca del Estado. La primera era negativa, que se refería a la desobediencia a Dios y por este motivo debía crearse un Estado para poner orden coercitivamente. La segunda era un poco más positiva, ya que venía de la idea de sociabilización de los seres humanos y que los mismos vivían libremente sin que nadie les dijera qué hacer. Y por último, la tercera, que estaba entre medio de estas dos, provenía de diferentes autores pero no de San Agustín y reunía lo mejor de las dos anteriores. Ahora escuchemos el ejemplo y veamos cómo San Agustín da su discurso. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia e interés por este evento. Hoy nos encontramos aquí reunidos para presentar este libro que tiene un gran significado para mí. Un libro que me permitió explayar todos mis pensamientos y de alguna manera responder a aquellas dudas sobre las causas de la caída del Imperio Romano. Aquel imperio que tanto analicé y que de alguna manera esas causas fueron buscadas en la religión católica, materia que me incumbe. En cada página se puede ver reflejada mi visión sobre el pecado original y lo que éste ocasionó en la tierra. Me tomé el tiempo para explicar mi teoría sobre la dualidad entre el bien y el mal, pero además sobre nuestra libertad para elegir entre un camino u otro. Y es debido a esto que en esta obra me aboqué a desarrollar la teoría de la ciudad de Dios. En esta teoría planteo la existencia de dos ciudades. Por un lado, una ciudad terrenal en la cual vivimos el castigo producto de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero por otra parte, planteo la existencia de una ciudad de Dios, que aunque no puedo ubicar en este mundo, sostengo firmemente que cuando elegimos el camino del bien y del servicio a Dios, estamos más cerca. Este es un libro de análisis histórico, filosófico y jurídico. Espero que los disfruten. Muchas gracias. ¿Pudieron notar los efectos positivos de la fluidez, las pausas y la entonación? Son fundamentales para que tu discurso sea un éxito. No lo olvides. Ahora recordaremos a Santo Tomás. Santo Tomás es considerado el principal representante de la enseñanza escolástica y una de las mayores figuras de la teología sistemática, pero al igual que San Agustín, tuvo gran influencia en el pensamiento político. Para este pensador es imposible establecer una separación total entre la política y la religión, pero sí una distinción entre los dos ámbitos. Estima que hay una subordinación absoluta e indirecta de la política a la religión, porque plantea que la política no puede afectar el destino religioso del hombre. Los fines del Estado son asegurar la paz entre los hombres, inducir el bien estimulando todas las virtudes y reprimiendo vicios, y proveer lo necesario para el bien común. Algo relevante de este personaje es que plantea una estructura relacionada a la ley con el fin de señalar al hombre su destino. Por lo tanto, para Santo Tomás existe un derecho natural, que son los derechos que tenemos por el simple hecho de ser humanos, son las cosas como las ha hecho Dios. Tenemos también un derecho divino, la cual la Iglesia es la representante de Dios en la tierra, toma la interpretación de la Biblia para decir lo que está bien y lo que está mal, y también tenemos un derecho positivo, que es creado por el hombre y surge para defender los derechos naturales y el bien común. Le da muchísima importancia a esto porque frente a los ojos de Dios somos todos iguales, por ende todos tenemos los mismos derechos. En conclusión, para Santo Tomás, el Estado es una unidad que se puede denominar de orden. En esta unidad, los ordenados son seres libres, que viven en un conjunto para lograr un fin que es común para todos. Repasado esto, veamos el ejemplo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos reunidos para presentar mi libro y quiero agradecerles y decirles que me encuentro muy feliz. Este es un libro muy importante ya que dediqué todo de mí. Soy un convencido de que hay que consolidar el aristotelismo como un sustrato filosófico del pensamiento cristiano y de la reflexión teológica y bueno, traté de hacerlo con este libro. Quiero comentarles que lo confeccioné en formato de manual, ya que así pudo ser usado en la educación teológica. Tiene 3 partes y bueno, voy a contarles cuáles son. La primera
trata de Dios, de la esencia divina, de las pruebas de la existencia de Dios, de la Santísima Trinidad. En la segunda parte me enfoqué en hablar de la ética y de la moral, y en la tercera la dediqué a Cristo, ya que es el Salvador de la humanidad. Quiero contarles que me apoyé en los escritos de Aristóteles para desarrollar mis puntos filosóficos y en San Agustín de Hipona para hacerlo en el aspecto teológico. Bueno, nuevamente quiero agradecer su presencia y decirles que espero que este sea un libro que prospere y lo usen como una referencia en un futuro. Bueno, muchas gracias. ¿Lo notaron? Creo que eso no estuvo muy bien. Así que si querés que esto no ocurra, recordá hacer pausas, evitar los signos de nerviosismo y practicar tu discurso. Ahora, pasemos al tema de nuestro último video, que es el asesoramiento político. Por lo que, como hicimos hasta recién, repasemos. ¿Qué es un asesor político? Es un experto en un campo determinado que utiliza todos los conocimientos que tiene para aconsejar al político que lo haya contratado. Puede que sea en comunicación, en estrategia política, en marketing, en economía o, por qué no, en salud. Un asesor tiene que ser consciente que su principal tarea es ayudar. Puede ser dando consejos, orientando y motivando al político, y siempre haciéndolo desde una perspectiva profesional y sumamente objetiva. ¿Recuerdan a quién utilizamos para dar el ejemplo? Sí, estás en lo cierto, a Nicolás Maquiavelo. Pero, ¿por qué relacionamos a Nicolás Maquiavelo con la función de asesor político? Debido a que fue pionero en el análisis político moderno y luego de años de estudiar el arte de gobernar, escribió un libro llamado El Príncipe, tratando de aconsejar a Lorenzo de Medici para que él intentara unificar Italia. Para contextualizar, Italia se encontraba sumamente desunida y totalmente confrontada. El poder se centralizaba en torno a los imperios y la Iglesia Católica bajo un manto de poderío, riquezas, corrupción y abusos. Estos son, a forma de ejemplo, los consejos más relevantes del libro. El príncipe debe en todo momento generar en sus súbditos, de forma simultánea, el amor y el temor, como forma de proteger su posición. Si el príncipe no consigue el amor del pueblo, es preferible ser temido que odiado. Es preciso que un príncipe, si quiere conservar el poder, aprenda a no ser bueno y hacerlo o no según la necesidad. El príncipe debe hacer de león y zorra. Debe camuflar sus intenciones y atacar ferozmente cuando se presente la oportunidad. Un príncipe sabio debe pensar en un modo por el cual sus ciudadanos, siempre y en cualquier circunstancia, tengan necesidad del Estado y de él. Así les será siempre fieles. ¿Te animarías a trabajar en política? Si tu respuesta es sí, te dejamos el link para que mires el video completo. Nuestra última propuesta, y para cerrar nuestro año de la mejor manera, está relacionada con una herramienta que es de mucha utilidad dentro del área de la comunicación. El contenido exclusivo que hoy estamos presentando es comunicados de prensa. Veamos un poco de teoría. Un comunicado de prensa es una comunicación escrita dirigida a los miembros de los medios de comunicación con el propósito de anunciar algo de interés periodístico. El objetivo principal de esta herramienta es dejar claro, de forma pública y oficial, el posicionamiento de una compañía u organización respecto a un tema concreto. Para escribir un comunicado de prensa, debemos tener en cuenta elementos y su estructura prefijada. Por ejemplo, tenemos que considerar que tiene que tener una fecha y un lugar de publicación. Tenemos que identificar el documento como un comunicado de prensa para que el periodista sepa qué información encontrará en él. También tenemos que agregar un titular, que resume en una o dos líneas la idea principal a transmitir a la prensa. Debemos agregar un cuerpo de un comunicado, donde se expone el mensaje y el posicionamiento de forma clara y concisa. Y por último, deberá aparecer la firma del departamento de la persona que hace de portavoz. Como lo hicimos durante todo este video y los anteriores, trajimos ejemplos para clarificar todo lo teórico. En este caso, usaremos como personas públicas a tres individuos importantes y significantes dentro de la política moderna: los contractualistas. Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau. Se los denomina contractualistas porque justificaban la creación del Estado a partir de contratos sociales y se los relaciona con conceptos como estado de naturaleza, sociedad civil, soberano, voluntad, propiedad privada, entre otras. Pero no los voy a retrasar más. Veamos a cada uno por separado, su contexto y los ejemplos. Empecemos. El primero que vamos a tratar es a Thomas Hobbes, quien fue un filósofo inglés que nació en 1588 y su obra famosa es el Leviatán. Este personaje transcurrió su vida en un contexto medio caótico. Inglaterra se encontraba en un estado de guerra permanente debido a cambios de rey y la división con la Iglesia, marcando todo esto una línea en su pensamiento.
Hobbes consideraba que, en el estado de naturaleza, el hombre era el lobo del hombre, porque existía una absoluta igualdad y libertad entre todos, y que esto devenía de una guerra de todos contra todos, porque nadie era más que nadie. Y es por este motivo que nadie tiene asegurado ni la vida, ni la propiedad, ni ningún tipo de seguridad o estabilidad. Está bueno recalcar en este punto que su realidad se presentaba en una anarquía total, es decir, robos y asesinatos continuos. Por lo tanto, Hobbes propone la creación de un estado civil a través de un contrato social en donde las personas deciden que es mucho más beneficioso renunciar a esa libertad de valerse por sí mismos y tomar lo que cada uno quiere en pos de ganar una seguridad que estaría asegurada por leyes y que el cumplimiento de las mismas esté asegurado por un poder absoluto, es decir, por un soberano. Para ejemplificar, utilicemos a Hobbes tratando de convencer a los ciudadanos de organizarse para lograr su objetivo. 11 de julio de 1645. Derbyshire, Reino Unido. Comunicado de prensa de Thomas Hobbes. Confecciono este comunicado para que todos los hombres que lo lean puedan entender por qué es fundamental acordar un paso hacia una sociedad civil y la aparición de una monarquía absolutista para terminar con este estado de incertidumbre y anarquía terrorífica. El hombre es lobo del hombre, inmerso en competencias y desconfianza, y todo se vuelve caos porque somos todos iguales, y no hay nadie más que nadie. ¿Podemos vivir en un mundo en que no tenemos asegurado nada? Ni siquiera nuestra vida. Con la creación de un Estado civil, nos vamos a encontrar con un pacto beneficioso que, a pesar que nos incita a renunciar a nuestra libertad, al firmar, lograremos una seguridad que nos será otorgada por las leyes a las que nos someteremos por voluntad. Establezcamos un poder común, cedamos nuestras libertades a un monarca que nos asegure la vida, la propiedad y la posibilidad de vivir entre nosotros. Terminemos con este estado de guerra ya. Ahora, pasemos al siguiente de estos contractualistas, John Locke. Este pensador, que nace en Inglaterra en 1632, al igual que Hobbes, pensó que, en este estado de naturaleza, el hombre vivía sin ningún tipo de organización social ni política, es decir, que sin forma de gobierno establecida. En este estado de naturaleza, según Locke, los hombres viven amistosamente, tienen los mismos derechos y gozan de una igualdad natural, por ende, de una perfecta libertad, y las leyes que rigen todo esto son naturales. La preocupación de Locke residía en que no existía ningún juez que regule y asegure estas leyes, es decir, que no había nadie que las aplique moderadamente. Por lo tanto, se estaba frente a la necesidad de un cambio. Partiendo de esto, es que Locke sostiene que el hombre decide vivir en sociedad, proponiendo, tal como lo hizo Hobbes, un paso de ese estado de naturaleza a una sociedad civil política, mediante el acuerdo de todos los hombres. En este punto, es importante remarcar que para que esto se dé, se debe contar con el libre consentimiento de todos. En esta sociedad civil, que tendrá como fin preservar esos derechos que nombramos anteriormente, pero principalmente según Locke, el derecho a la propiedad, protegiendo eso que se acumuló en el estado de naturaleza, se establecerá un gobierno de democracia directa o uno parlamentario, al cual todos se comprometen a someterse. Es decir, que el soberano será el pueblo, y él mismo cederá el poder a sus representantes, es decir, al cuerpo legislativo. Punto que diferencia a Locke de Hobbes, ya que un monarca absolutista como proponía Hobbes sería visto como ilegítimo. Ahora veamos cómo John Locke escribiría su comunicado de prensa. 6 de octubre de 1630, Londres, Inglaterra. Comunicado de prensa de Locke. Este mensaje va dirigido para todo aquel individuo que busque proteger sus propiedades y derechos fundamentales, y que decidan no arriesgarse a que otras personas atenten contra ellos. Reitero, para lograr una defensa efectiva, tenemos que organizarnos como sociedad, y que democráticamente velemos por nuestros derechos naturales. La creación de un gobierno parlamentario será posible si todos firmamos con nuestro consentimiento un pacto tácito que nos permitirá a los hombres ejercer el poder a través de nuestros representantes en el Parlamento, donde crearán leyes para la protección de nuestros derechos naturales. Les pido al pueblo que reaccione, que se den cuenta del poder que tenemos si nos organizamos como sociedad. A través de una revolución podemos destituir al monarca absoluto que atenta contra nuestra libertad. Salgan de sus casas y luchen por una Inglaterra mejor. Firma John Locke. Llegando al último de los filósofos contractualistas, hablemos un poco de Jean-Jacques Rousseau. Nació en Ginebra en el año 1712 y una de sus obras más importantes es Discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres, evidenciando de alguna manera por dónde viene la línea de su pensamiento. Rousseau sostenía que el hombre era originaria y naturalmente un animal puro y solitario, que respondía a sus instintos. Rousseau habla de un hombre en estado natural, que no es ni bueno ni malo, que no tiene vicios y es previo a la civilización.
por lo que planteaba un estado intermedio, que se ubicaba entre el estado de naturaleza y el estado civilizado, en el que él vivía. Este estado intermedio era el más feliz de todos porque los hombres allí gozaban libremente de alegrías mutuas. Pero Rousseau dice que a medida que el hombre evolucionó, todo se complicó. Con la división del trabajo aparece la propiedad privada, y con esto la igualdad natural entre los hombres comienza a desaparecer. Ocurrido esto, Rousseau plantea que el hombre se corrompe, deja de ser ese animal de estado de naturaleza y cambia debido a la explotación del pueblo y el robo de los ricos. Basándose en esta teoría, este pensador propone este contrato social tácito, el pacto entre los hombres, buscando la instauración de un estado justo que termine con las desigualdades. Pero además, también buscaba asegurar la unión de todas las personas para conformar la sociedad civil, permitiendo al mismo tiempo conservar su libertad, siendo este un concepto clave. ¿Qué era la libertad para Rousseau? Era la voluntad de decidir y actuar entre todos, dejando de lado los impulsos físicos y los deseos, siempre en beneficio de la voluntad general. Rousseau decía que la libertad en la sociedad se ejerce correctamente respetando los derechos de los demás. Ahora veamos cómo este pensador redactaría un comunicado de prensa. 3 de febrero de 1760. París, Francia. Comunicado de prensa de Jean-Jacques Rousseau. Este comunicado va dirigido para todo el pueblo que necesita dejar de sufrir y detener este sometimiento que los tiene oprimidos. Los hombres no pueden seguir viviendo con grandes desigualdades. Hay que luchar para lograr esa paz y armonía que nos caracteriza como hombres que somos. Debemos apoyarnos en las ideas que tiene la Ilustración para terminar con este sistema antiguo e influenciado por la Iglesia y la religión. Los individuos, con la aparición de la propiedad privada, se volvieron codiciosos y ambiciosos. Pero ustedes, a través de una revolución, pueden lograr convertir este sistema social en algo mejor, más moderno, y a la vez no derrumbar todo lo construido. Y así, por medio de un pacto entre los hombres, se va a permitir la instauración de un Estado justo que termine con las desigualdades. Firma Jean-Jacques Rousseau. Ahora que te mostramos varios ejemplos, ¿usarías comunicados de prensa? Déjanos tu comentario abajo y contanos cuánto. Pero por si estás seguro de que vas a usarlo, te dejamos algunos consejos. Es importante que lo redactes de forma rápida y lo envíes a la prensa con cierta celeridad. También es importante que tengas muy claro qué querés contar y que te guíes por la estructura básica. Ahora sí, no tenemos nada más que contarte. Esperamos que te haya servido esta información y que nos acompañes en todos nuestros nuevos proyectos. ¡Nos vemos! Este canal se autodestruirá